Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren como una forma de compartir nuestras experiencias, tanto de búsqueda como de encuentro acerca de el sentido que tiene la vida. Bien, si alguien tiene a bien compartir alguna pregunta, alguna experiencia, adelante, por favor, es un buen momento. Adelante, gracias, sí, reverendo. Gracias. Buenos días, maestro y hermanos. Ayer estos días se hablaba de las disciplinas y pues yo me quedé con la cosa de ahondar más en esto porque pues en lo que he investigado de tradiciones de sabiduría, ¿no? La insistencia es mucho en la mente, o sea, a veces pensamos que el agua fría, que ser vegetarianos, pero realmente para mí el cuento, o bueno, para mí y lo que he estado investigando es que el punto nodal es la mente, centrar la mente, serenar la mente, pues lo dice el yoga, lo dice todo, ¿no? Yo siento que la iniciación sale adelante si nosotros, caminantes o discípulos, por ejemplo, cuidamos más el pensamiento como el verbo. Por lo menos de mi parte me noto a veces haciendo un comentario negativo y digo, ¿pero para qué? Si yo no estoy en un podio que tengo que saber lo que tiene que hacer cada uno, ¿no? Yo siento que para mí esa es la impecabilidad que se habla, ¿no? El verbo que es tremendamente un láser, es creador. No soy maestro si pudiera ahondar en esto porque creo que nuestro foco a veces se va solo a la alimentación o a esto que todos son herramientas, ¿no? Todo. Más el punto fino, para mí el punto alquímico, pues no sé si pudiera comentar un poquito, o sea, orientar sobre esta parte. Bueno, yo a lo que me ha servido para comprender un poquito esto es que tenemos que diferenciar el proceso de la mente inferior o racional al proceso de la mente superior que es presente. La mente racional está basada en la historia, en las referencias, en los condicionamientos, en los conceptos que ya tengo, en los conceptos de mi pasado. Y la mente superior, si se desarrolla y que tiene que estar en paz la mente inferior, si no, no se desarrolla la superior, porque es más impulsiva la mente inferior. La mente superior no reacciona, solo comprende, acepta, reconoce, se reconoce en ello. En un presente, no en un pasado. Ahí está la diferencia entre la mente inferior y la mente superior. Si nos jala mucho nuestro condicionamiento del pasado, no estamos alimentando el espíritu, el sentido de la vida, porque me quedo con lo mío, de mi pasado, de mi rancho, de mi concepto, de mi cultura, de mi de mi persona. Es mucho el ego, el yo, pero el yo inferior. Y va a defender su concepto, su manipulación, su imposición. Va a querer tener la razón. Según el ego, ¿quién tiene la razón? A ver, ¿qué significa ego? ¿Qué significa ego? ¿Yo? ¿Y quién va a ser el mejor? Pues yo. ¿Y quién tiene la razón? Yo.
Quítate que ahí voy. Entonces, esa descalificación. Ahora, descalificamos a Dios y su presente, su manifestación, su emanación en presente. La escuela de sabiduría estudian, trabajan y experimentan las emanaciones, las manifestaciones en presente. Aún el que practica yoga está entre el pasado y el presente. Sigue ahí en esa fluctuación. Estar en presente es alcanzar un yug superior. Ahora, usted también mencionó la palabra verbo. Verbo es vibración. Vamos a ponerlo así. Una de las formas de emitir vibraciones es a través de las cuerdas vocales y la resonancia en los diferentes cuerpos de resonancia. Pero hay otras emisiones también. Hay emisiones en muchos campos de la condición humana, hay muchas recepciones en el campo de la condición humana. No es el tema directamente el verbo, sino desde dónde proviene, porque todo es verbo. Todo se puede compartir, hasta lo más malo y hasta lo más bueno. Se llama proyección. La magia trabaja con la proyección, tanto la blanca como la oscura. Pero todo tiene su causa, su efecto. Y lo que es un efecto se convierte en nueva causa. La confusión viene a veces de ese apego natural, de que si no me apego a mi concepto, entonces no soy nada. La autoestima se me cae. La autoestima tiene que ver con el ego, pero un ego sano, porque hay autoestimas pues muy enfermizas o tóxicas. Bueno, llámele sobrevaloración o subvaloración de mí mismo. La autoestima tiene que ver con mi concepto de mí. Es el punto de partida. Tenemos que ir de abajo hacia arriba, pero no es lo último. Por eso el Cristo le decía a sus discípulos, el que no es capaz de dejar padre, madre, el que no es capaz de abandonarse a sí mismo, no encuentra el camino. Camino a la luz, no a Jesús, sino al Cristo. Aquel Jesús que llegó a esa conciencia crística. Yo recuerdo mucho al hermano mayor en los tiempos primeros que le conocí, cómo hablaba, decir, es que el Cristo no es un personaje histórico, es un estado de conciencia. Y lo repetía y lo repetía. Quetzalcóatl es un estado de conciencia, no es un hombre. Es un símbolo para el caminante, llegar a ese trabajo de transmutación. Vamos del apego, es natural. ¿Cuál es el primer apego? Aferrarme a la vida. Y sin ello, pues no salgo adelante de chiquitito. No me puedo gestar dentro del vientre de mi mamá, aunque mi mamá me quiera dar todo, pero yo no quiero vivir. Pues todo se suelta, todo se abandona. ¿Sí? Sabemos de muchos microabortos y de muchas cosas que muchas veces son por esa farsa. Y hay gente que teniendo todo en contra sale adelante. Entonces, sí se necesita el apego en las primeras fases. Pero llega un momento donde ya no. ¿Por qué? Porque estás conectado con ese todo, no solo contigo. No solo es mi apego personal, es mi conexión universal. Pues ya como que se ve diferente.
Esto no solo son conceptos, son cosas que se tienen que vivir, que le tenemos que dar sentido con nuestros actos, de cualquier nivel, hasta en los actos a veces silenciosos, aparentemente están emitiendo vibración fuerte. Entonces, si vamos de la tierra, las raíces aferradas a la tierra en una planta, en nuestra historia, a generar ramas y frutos. Obsérvense bien. Vamos desde las raíces naturales, el apego a la vida, la lucha por la vida, hacia la existencia eterna del ser universal, la esencia misma en todo. Pero es un proceso de millones o miles de encarnaciones o de miles de especies que tenemos que ir pasando. El ser humano es el que se puede erguir y eso marcó una actitud sobre sí mismo, una búsqueda de la elevación, de la comprensión de dónde viene y a dónde va. La mayoría de los animales solo sobreviven. La mayoría de la humanidad solo sobrevive. Como dicen, naces, mueres, comes, tienes hijos, siembras un árbol y te mueres. Y no pasó gran cosa. Hiciste esto y el otro, pero no, ya no está. Pero el sentido y el propósito con el cual hiciste todo eso, esa es la diferencia. Y eso es lo que mide el karma. La intencionalidad. La tensión interna que se proyecta. La intención. Toda intención genera una tensión interior para poderse proyectar. La intención, la tensión interna. O la actividad interior. Por eso la gran transformación para la humanidad viene cuando cada ser humano sea capaz de reconocer sus propios impulsos, sus propias relaciones y sus propias direcciones de su trabajo en esta existencia. Los apegos, los condicionamientos, son aspectos que hay que ir, no desecharlos, sino comprender por qué y para qué han cumplido o cumplen un papel en la etapa en que estoy viviendo. Pero al discipulado superior se le pide dejar todo. Y a ver si puede. Porque una cosa es que se le diga, oriente, y otra cosa que pueda. Y si no ha dejado todo, no alcanza la luz. No es un tema de organización y de privilegios. Es una cuestión de estado de conciencia. El estado de conciencia actúa en la ley y la ley en el estado de conciencia. No hay un juez que está contándonos nuestros errores y nuestros aciertos. Nosotros a través de nuestras acciones nos ganamos o perdemos el rumbo. Si no hubiera raíces, la planta no se sostendría, no se podría erguir. Pero si no hubiera la búsqueda de la luz de la planta no se desarrollaría. Toda planta necesita luz, pero sin raíces no puede asimilar esa luz, ni sus sales. Entonces el tema está entre los fractales y los cristales. Los cristales es la última versión de la condición del mundo mineral. Y a partir de ahí, hacia el cristal, el Cristo, el ungido en la luz, que es lo que significa la palabra Cristo.
O sea que no es, pues no nos podemos esconder a la ley. La ley actúa, pero no condicionadamente a nosotros, sino bajo sus leyes. Una cosa es actuar bajo la ley y otra cosa actuar bajo el condicionamiento, que es un tipo de condicionamiento, pero de un tipo de ley, pero es diferente porque no nos pertenece. El condicionamiento sí, la ley no nos pertenece. Tenemos que aprender a cumplirla, ser justos, etcétera, etcétera. Bueno, es lo que yo podría comentar. Lo demás queda las reflexiones, observaciones y retroalimentaciones que cada quien tiene que ir encontrando en su propia vida. Alejandra Omaya, adelante, por favor. Hola, Hola, traes mucha pila, traes mucha batería. sí, porque hoy voy a la escuela Ay, en pues hay que traer presencial. mucha pila. Sí, y pues sí investigué los 7 pecados capitales. A ver, ¿cuáles son? ¿Le digo los otros 4? A ver, ¿cuáles dijimos ayer? Envidia, no, pereza, avaricia y gula. Avaricia y gula. Ajá. ¿Y cuáles son los otros? Ira, lujuria, envidia, soberbia y soberbia. Soberbia. Muy bien, pues para que nos recuerdes los vicios que todos podemos caer, que nos pueden atrapar y que nos hacen daño y hacen daño a los que están cerquita de nosotros. ¿Y me puede decir qué significan los que les dije? A ver, soberbia es creerte mucho, mucho más que los demás, que no necesitas de nadie. ¿Ok? La pereza, sí, lo dije bien, gracias. Sí. La pereza, pues es, ay, no, no tengo energía, no quiero, no puedo. El agua fría, no quiero. Es pereza. La envidia es querer tener lo que otros tienen. Y comer, y como dice Gracia a veces, cochina envidia. Envidia cochina. Porque la verdad es que te hace sufrir y hace sufrir a los demás y andas de envidioso. ¿Qué otra cosa? Ahí la estás. Ira. Ira, Es violencia, que nada te detiene, te pasas encima de la gente, estás iracundo, estás lleno de ira. Un enojo, pero que no te controlas, no nada te para. Enojo es una cosa y la ira es que nadie te para. Iracundo. ¿Cuál otro? La gula. Tragar y por lujuria. tragar, no por comer bien, sino tragar. ¿Para qué? Para darme gusto. Y luego, me va a doler porque cuando comes mucho, 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 mucho de lo que no tienes que comer, que no vas a usar, pues lo que pasa es que lo llevas cargando y enseñando que no te has sabido comer correctamente. Aprovecha. Entonces, la gula es que hay veces que cuando te andas nervioso y enojado o triste, empiezas a comer y no te paras. Y engordas por el placer de comer nada más y comer y comer y comer. Esa es la gula, que luego se paga. Es un vicio que luego se paga. ¿Qué más? Lujuria. Lujuria es querer darte placer. Puro cuchi, 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 denme y háganme y yo soy el rey del mundo y a mí nada más cariñitos y a mí nada más me soban acá y me soban por allá y me hacen sentir, pero
No importa sus repercusiones. No importa después. No te importan los demás, te importa nada más tu placer. Es la lujuria. Por ejemplo, la gente que compra y compra y compra sin parar, es que se quiere dar gusto con su tarjeta, ¿verdad? Bueno, pues esa gente luego la va a pagar. ¿Dónde mete tanta cosa? La lujuria son de los sentidos, la parte sexual también es siempre casi enfocada al tema, el exceso es en la lujuria. Hazme, muéveme, ay, llévame, ay, uy, por aquí, no más por allá, no más por acá. Y nada más estás preocupado de ti, esa es la lujuria. Bueno, es una forma sencilla de explicarlo para no entrar en detalles. ¿Qué otra falta? Esas 7 famosos pecados capitales muestran ignorancia de las repercusiones o lo que te va a venir después de caer en ese vicio. No es fácil salir de un vicio, pero el dolor y que tu vida se va a empezar a enredar y a destrozar, pues te va a llamar la atención de que por ahí no es. Tienes que salir, pero a veces no sabes cómo. Ok, vaya, pues qué buena investigación hiciste. Qué bueno que nos traes un recuerdo de lo que tenemos que andarnos cuidando para no caer en esos vicios, en esos pecados capitales. Sí, Ok, ok. un abrazote, beso navideño, Bye. con la nariz roja, beso de Rodolfo. ¿Y a quién te recuerda Rodolfo? A mi reno. A tu reno, ándale, el que traes en la cabeza. Sí, Ah, solo ok. está abajo. Bueno, ok. ¿Y cómo se llama tu papá? Alfredo. Bueno, Que casi me como gusta que le Rodolfo. digan Freddy. Alfredo, Freddy. Ok. ¿Tu papá es tan simpático como Rodolfo? Sí, juguetón. Ujú, inquieto. Muy bien. Siempre ¿Y servicial. papá no? Tu papá siempre está tratando de ayudar, ¿verdad? Sí. Ah, muy bien. Rodolfo, Alfredo, Freddy. Bien, ¿algo más? Ah, ya te pusiste tu diadema de Rodolfo. Muy bien. ¿Algo más? Adiós. Adiós. Feliz día de escuela, es jueves. Sí. Bonito fin. Bonito día. Bonito, Abrazo. bonito día y muchos abrazos. ¿Algo Ujú. más? Y buenos días a todos. Buenos días, gracias. ¿Alguien más desea compartir o preguntar? ¿Está todavía la manita de Alejandra o Maya? No lo sé. ¿Algo más? Ustedes tienen la palabra.
Sí, adelante. Por favor, Silvia Noemí. Buen día, querido maestro, querido ser Buenos días, hasta Mexicali. Mexicali. Les envía un saludo fraterno a todos, a todas. Maestro, el tema de la mente, una vez más. ¿Qué más? El tema de la mente. ¿Dónde Como que está la mente la mía? mente es en todo. Dijeron los herméticos, el universo es mental, la mente es en todo. Porque todo tiene relación, vinculación. La palabra inteligencia me gusta mucho más que la palabra mente. Ujú, Mente como que es algo, una masa, pero ujú, inteligencia son las relaciones. Y dos interpretaciones etimológicas de la palabra inteligencia es intelligere, es una lectura interior. ujú, Intelligare, una relación íntima o profunda. Cuando logra uno relacionarse adecuadamente y profundamente con los diferentes aspectos de la vida, es que está funcionando la inteligencia o mente, ¿sí? Pero la palabra mente con la raíz M, mem, ente, que significa esa manifestación en ti, en ti, en ti, y te reconozco, la mente, pero es un concepto un poco más abstracto. ujú. La palabra inteligencia como que es un poco más accesible. Inteligencia no significa divagación. Sí, inteligencia significa ser claro, ser cierto. Las grandes enseñanzas de los maestros de todos los tiempos que dan a sus discípulos y dejan como patrimonio a los que vengan después, están orientadas a que seas capaz de relacionarte contigo y con los demás. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esta buena relación genera empatía, genera cuánto sí, cuándo no. Cuánto sí, cuánto no. La cantidad. En dónde sí, en dónde no. En qué momento sí, en qué momento no. Da un sentido de lo justo, de lo claro. ¿Significa que hay que ser inteligente? Sí. ¿Hay que ser sensible? También. Se sienten diferentes formas de relacionamiento. Por ejemplo, hay escuelas o líneas o doctrinas que expresan que hay que matar la mente, porque es la que nos trae enredada. La mente en la India a veces la asimilan a un chango bañado de miel y siendo perseguido por las avispas, nunca sabes para dónde va a brincar. Como algo incontrolable. Más que así como incontrolable, simplemente que hace reacciones sin rumbo. La única manera de que la mente se enfoque es tener un objetivo claro en la vida. Y todo se va integrando a ello. Se va alineando en línea. No impone, invita a estar unidos en el camino. Todas mis fuerzas, por eso el Cristo decía, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente, amarás a Dios. Lo reconocerás. Todas los hijos de Dios o sus obras, sus manifestaciones, tendrás un día que relacionarlos
y ver que en realidad tienen un solo propósito. Y te reirás cuando creías que no había propósito. Ya no te preocuparás porque lo has encontrado. Pero podrás exclamar aquel dicho tan mexicano y tan ranchero que dice, ¿pa' qué tanto brincos? El suelo está parejo. ¿Para qué nos complicamos si las cosas tienen una dirección, un propósito? A veces de muchos factores, de miles de factores o variables, pero al final de cuentas un propósito. Hay que encontrar ese propósito, no intelectualmente, solo. Es un buen inicio, sino vivencialmente. Un poco como me recuerdo mi abuelita me decía mucho el ejemplo de Santa Teresa de Jesús, que todo lo que hacía se lo dedicaba a Dios. Y cuando barría decía, limpio tu espacio, Dios mío, para que esté limpio para ti. Cuando comía, alimento, Dios mío, para que estés y me des lo que me tienes que dar. Muchas gracias. Siempre tenía presente y en la boca la palabra Dios, pero en un sentido de veneración, de agradecimiento, de dedicación. Era lo que ella buscaba y lo expresaba en sus pequeñas frases, sencillas pero llenas de fuego espiritual. Incansable, porque siempre le estaba haciendo algo a la obra de Dios. A su manera, pero siempre lo tenía presente. Santa Teresita de Jesús, creo que se llama. ¿Sí? Supuestamente esa es una vida de virtuoso, ¿no? A su manera, con sus figuras y con sus cosas, pero tiene sentido. Para que esto sea mejor en tu obra, dedicar mucho de nuestra existencia, y ese es tener la mente enfocada, llena de un sentimiento, pero está enfocada a un principio, a un trabajo, a una pretensión, a una búsqueda. Es lo que yo podría decir, desde lo sencillo así hasta lo más complicado. Si el científico y el religioso siempre sintieran la presencia de Dios, no tendrían que negarlo, sino solo reconocerlo. ¿Cuánto me enseñas de ti, Señor? Muy gracias por enseñarme tu ley de la gravedad, lo que hace que las cosas que tengan tierra, que tengan centrípeto y que pueda yo pegarme a la tierra. Si la tierra no girara, yo no podría estar conectada a la tierra. Gracias. Entonces, desde el ángulo religioso, desde el ángulo científico, se puede vivir con esa claridad, con ese método, con ese objetivo. Y siempre es recomendable. El yoga también se habla de tener un solo propósito para alcanzar el yugo. Si te jalonean varios y en sentidos divergentes, no logras experimentar. Si es convergente, que es lo más, es un trabajo de encarnaciones, de ser convergente, íntegro. Ese es el trabajo. Sea religión, sea ciencia, sea arte, sea todo. Los objetivos de Van Gogh era revelar a Dios cómo era presente, su luz. Por eso hizo lo que hizo. Era altamente religioso, pero tenía las técnicas o las fue descubriendo en el tiempo. ¿Algo más esta mañanita?
Gracias, maestro. Es como cuando a alguien se le dice, estás muy animado, animada. Es que traes chispa, traes vitalidad, traes ganas. ¿Y por qué? Pues porque estoy haciendo esto para una cosa, para sentirme feliz y hacer todo el mundo feliz y para que todo salga bien. Esa es la devoción, el trabajo en el Karma Yoga. Inculcar un sentido espiritual en nuestro trabajo. Pero sea religioso, sea científico, sea lo que sea. Animarnos, que nuestra alma encuentre un sentido y trabajarlo, proyectarlo. Es como cuando alguien está barriendo y está cantando. Ah, qué bien se la está pasando. Verso sin esfuerzo. ¿Sí? A veces queremos no escuchar la radio o una canción, sino nuestra propia canción, que se va haciendo sobre la marcha, nuestros sentimientos, etcétera, etcétera. Bueno, pues que pasen muy bonito día. Un día de descubrimientos, de compartimiento. Ese es el sentido que tiene la línea de seguir la línea del hermano mayor. No es de un privilegiado, sino alguien que se privilegia porque descubre, honra, reconoce lo importante que es existir para apreciar la vida y colaborar con ella. Que pasen buen día. Pax. Maestro, gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias. Buen día. Igualmente, que Buen pasen día. buen día. Abrazos a todos. Abrazos, abrazos, bonito día.